Buenos días a todos, mi nombre es Andrea Winkler, soy cofundadora en FDHS, la Fundación para el Desarrollo de Habilidades Sociales. Estamos con Andrés Fedulo, con Roberto Fernández y con nuestra entrevistada el día de hoy, Andrea Poc. Eh, Andrea es licenciada en terapia ocupacional, es presidenta y fundadora de Paliativos en Movimiento, es miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la Sociedad Médica Argentina, donde también coordina y es docente. Y bueno, también trabaja en otras instituciones y la verdad que estamos muy, pero muy felices de recibirla. Eh, Andrea la recibimos bajo el marco de la comunidad de FDHS, en donde estamos trabajando en un proyecto. Nuestro proyecto se llama Fluir y trata de cuidados paliativos y de una nueva mirada, una mirada distinta que nosotros proponemos desde la Fundación. Así que bueno, nada, primero, Andrea Poc, estamos inmensamente agradecidos de recibirte, de que nos hagas la entrevista, y queremos compartir tu visión, tus experiencias, y nada, hacerte algunas preguntas que todos queremos saber, por supuesto. No, bueno, André, de verdad, gracias a vos, gracias a todo el equipo que forman parte de la Fundación FDHS, y por invitarme a este espacio y por permitirme también compartir este momento que espero que sea agradable, que pueda ser llevadero, pero sobre todo que pueda llevar un poquito de aprendizaje y de visibilización, ¿no? De lo que es la importancia de los cuidados paliativos y también la importancia en este continuo de lo que es formar equipo, red, en este miramiento. Así que gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a vos, Andrea. Si les parece, chicos, les dejo la palabra, les dejo el micrófono para que arranquemos con las preguntas. Buenísimo. Bueno, André querida, contame qué es para vos cuidados paliativos y cómo llegás a meterte en tu vida en este camino. Ay, André, voy a ser sincera, creo que la vida misma me fue llevando primero a lo que es la terapia ocupacional y posteriormente a lo que son los cuidados paliativos. Digo esto porque en la formación que yo tuve como terapeuta ocupacional no escuché, no vi lo que son los cuidados paliativos. Fue posterior a casi terminar mi carrera cuando eh, entro en contacto con los cuidados paliativos, a este modelo de atención y me cautivó. Pero, ¿puedo contar algo personal? Sí, dale. Por ejemplo, yo soy mucho de buscar estrategias de autoconocimiento, indagación, autorreflexión, ¿no? Y en este hilar fui haciendo el por qué me fui acercando, cuáles fueron mis primeras raíces que yo creí que fueron mis primeros acercamientos. Y yo lo que encuentro es que fueron dos momentos cruciales en mi vida que tienen que ver en mi niñez. ¿Viste? Y cuando uno habla de estos constructos personales que son tanto objetivo y subjetivo de lo que hacemos las personas o los seres humanos para eh, construir en nuestra mente qué concepto es enfermar, qué concepto es la salud, qué concepto es el sufrimiento y la muerte, yo tuve dos experiencias de chicas que me marcaron. Una es la del que, bueno, en mi familia siempre se tiene miedo a la muerte, se tiene miedo a hablar de enfermedad, pero sin embargo tuve una gran maestra y para mí fue fundamental su miramiento, que a pesar del miedo y del temor, ella lo supo atravesar para enseñarme y mostrarme la muerte desde otra perspectiva, y había sido la muerte precisamente del papá de mi mamá, o sea, mi abuelo materno. Nosotros no teníamos ese contacto estrecho porque él vivía en Buenos Aires y nosotros acá en Mar del, y mi mamá cada cierto tiempo me llevaba a verlo, y en algunas oportunidades cuando ella veía que era el momento de hacerlo, ahí íbamos juntas, ¿no? A pesar de yo tener 6 u 8 años, de 6 a 8 años, o sea, 2 años duró el proceso de enfermedad de mi abuelo, recuerdo momentos cruciales. Mi abuelo tuvo cáncer
tuvo asistencia en el domicilio y me viene a la memoria una señora que venía a atenderlo y cada vez que ella venía a asistirlo, yo salía de la habitación. Ella vestía de blanco, ¿no? Y era impresionante verle la expresión, la cara de mi abuelo, ¿no? Él cambiaba su expresión, respiraba, por decirlo de una forma. Entonces yo salía y cuando otra vez la mujer entraba, salía ella, me decía, bueno, André, podés pasar, tu abuelo te espera. Y cuando yo ingresaba a la habitación, sentía el perfume de mi abuelo favorito, que le habían cambiado su pijama y él estaba hasta engominado con su pelo. Y bueno, además lo habían engominado porque él era muy tanguero también, ¿no? Y entonces era esto como que yo sentí que sin comprender en definir quién era ella o qué hacía, veía en esa señora que le devolvía parte de su ser a mi abuelo, ¿no? Y también recordaba que yo le robaba los caramelos debajo de la almohada, porque mi abuelo los ponía ahí para que yo se los sacara, y yo mientras los comía le decía, abuelo, cuando yo sea grande voy a ser como esa señora, ¿no? Entonces, siempre cuando estoy frente a un paciente que tiene algunas condiciones que me remontan a mi abuelo, es como que visualizo ese momento. No sé, ese es uno de los momentos más importantes. Y el otro, que también mi padre cuando yo era chica sufría mucho de crisis asmáticas. Entonces también venían a asistir los paramédicos a casa y siempre le traían que si no era el suero, si no eran las jeringuillas, si no eran las mariposas, si eran cajitas. Yo tenía, imagínense, una clínica en mi casa particular y no había un muñeco que yo no los tenía en cunitas intensivas, en cunitas individuales, con todos en terapia intensiva, ¿no? Y recuerdo que cuando empecé la secundaria y todo, mi idea era estudiar medicina y me gustaba la obstetricia y ginecología porque mi sueño era traer vida al mundo. Y ahora yo me posiciono en este hacer en donde es común acompañar a personas que en esos momentos especiales, bonitos, lindos, ¿no? Que uno los espera con tanta entusiasmo como es un nacimiento, y yo digo, ¿y por qué no hay esas personas que puedan acompañar en el morir? A que se le dé un buen morir, pero viviendo un buen morir, ¿no? Entonces creo que eso me fue encaminando, esas dos actitudes, porque yo era como que, no, mi mamá dice, vos sos amiga de la muerte, no, yo sé de que la vida sin la muerte no existe, o sea, forman parte de la misma vida. O sea, la vida sin la muerte no es vida. Y continuamente nosotros vamos perdiendo. Los cuidados paliativos tienen eso, que como dice Elizabeth Kubler-Ross, mis pacientes no me enseñan a morir, me enseñan a vivir. Lo único que me diferencian a mí de los pacientes es un diagnóstico. Ellos tienen quizás una certeza más pronta de la muerte inminente o la muerte más cercana, ¿no? Pero realmente de los que estamos acá, ¿estamos tan seguros que no vamos a morir ahora cuando terminemos la entrevista? Si es una de las incertidumbres de la vida, ¿no? Es lo único que me diferencia, porque la muerte es un hecho cierto, es universal, entonces es cómo afrontamos, cómo empezamos a ser conscientes activos de nuestra propia finitud, que es eso lo que quizás más cuesta en el ser humano comprender. Somos conscientes pasivos, sabemos, pero no nos afrontamos, no queremos afrontarla, y eso es lo que limita. Y yo creo que ese es uno de los impedimentos que tenemos los profesionales al hablar de los cuidados paliativos, porque pensamos que los cuidados paliativos, bueno, ya no se puede hacer más nada, los derivamos ahí, y ese es el error más grande, cuando existe ese desconocimiento, ¿no? Cuando tendría que ser una derivación temprana para así a todo el equipo interdisciplinario se le pueden dar mayores estrategias para esa unidad de asistencia,
tendríamos que de equipo también conocer cuáles son los roles de todos los profesionales que forman, porque a veces yo estando dentro de un equipo de cuidados paliativos no saben lo que hace una terapista ocupacional dentro, o no, quizás no puedan saber qué hace un coaching o cuál podría ser la función tan grandiosa, o con una T, un acompañante terapéutico. Entonces, la importancia de todo eso radica en cómo yo me posiciono en cuanto a los cuidados paliativos. Si me preguntan, ¿qué son para mí los cuidados paliativos? Para mí, los cuidados paliativos es un modelo de atención, de soporte, de cuidado, en donde se mira todo al ser de una forma holística, integral, en donde se dice de verdad, bueno, lo miro físicamente, biológicamente, psicológicamente, pero el ser humano no son solamente esas tres cosas, también lo rodea una dimensión espiritual, una dimensión sexual, una dimensión educacional, tantas dimensiones, que de todas esas dimensiones nosotros tenemos que ver en dónde está esa necesidad para realmente abordar ese cuidado. Entonces, para mí es un desafío y es realmente, no sé, es algo cautivante, ¿no? Porque es entrar en un mundo que uno desconoce, porque es entrar en el mundo de una persona y conceptualizar qué es para él la vida, qué es conceptualizar qué es para él la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, y desde ahí partir. Wow. Gracias Andrea por esa explicación que has dado en respuesta a la pregunta de Andrea Fedulo, y para mí es un honor estar aquí y ser un pedacito de este momento, escucharte, poder entrevistarte, y me quedé así como impactado con tus palabras, y supongo que le va a pasar lo mismo a todas las personas que vean esta entrevista a futuro, porque me quedé así como con ganas de decir, wow, qué lindo y qué fuerte a la vez, ¿no? Lo que uno escucha. En este camino que llevas recorrido con los cuidados paliativos, con tu profesión, con tu trabajo, ¿cuál sientes que ha sido o que es el desafío más grande? El desafío más grande creo que medio como que lo mencioné antes, ¿no? El desafío más grande es hacer visible y culturizar los cuidados paliativos. Y porque nosotros a veces decimos del desconocimiento, ¿no? Del desconocimiento no solo de la misma población o de las mismas personas, sino también esto de los mismos profesionales. Entonces, si nosotros no tenemos ese miramiento o ese conocimiento, va a impedir a ese paciente y a esa familia poder tener ese tratamiento o poder tener la asistencia oportuna, humana, de calidad, eficaz, que sea un abordaje que pueda ser planificado por ese equipo, que sea ético, que sea organizado, que tenga la posibilidad de poder sumar todas esas miradas en esas dimensiones que yo les nombré, para realmente tener ese enfoque de ser único e integral. Yo para mí creo que ese es el mayor desafío. Y otro desafío que ahora voy pensando es el del trabajo en equipo, ¿no, Roberto? Porque es de teoría decir, bueno, el trabajo en equipo es un conjunto, un grupo de personas con un objetivo en común, ¿no? Uno busca bibliografía y decir, qué maravilla. Y después en la realidad nos encontramos o nos enfrentamos con otra cosa. La gente puede desear trabajar en equipo, pero a veces no lo sabe hacer. Y a veces es una construcción en conjunto, donde también se tiene que estar esa abertura
para construir en conjunto. Si no se tiene ese miramiento, si cada uno de los profesionales se cree que es el saber único, ahí ya es una barrera. Y en cuidados paliativos, lo más hermoso, yo ya estoy, a mí me apasionan los cuidados paliativos, yo es como que es una de las, no sé, yo si me tendría que morir ahora, creo de que me muero feliz de haber llegado a experimentar lo que se siente, ¿no? Ser consciente, activo de mi propia vida. Y se lo debo a mis pacientes, se los debo a ellos que realmente son mis verdaderos maestros. Obviamente los libros te dan la teoría, pero cuando vas a ver a un paciente, eso te queda, porque decís, ¿y ahora por dónde agarro todas estas hojas? ¿Dónde yo quedé con todo lo teórico, no? Y bueno, te quería decir tantas cosas, Roberto, que ves cómo soy, se me olvidó. Bueno, pero atando esto, ¿no? Y generando así como un hilo conductivo, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje dentro de tu experiencia de cuidados paliativos? El aprendizaje ese fue, precisamente, que los pacientes me enseñaron a vivir. Me enseñaron a vivir el aquí, el ahora, el estar presente, el valorar cada cosa que tengo, que a veces no nos damos cuenta, el poderme levantar de una cama, el poderme higienizar, el poder entrar en un baño y darme una ducha, el poder estar todo el tiempo que quiera, el poder sentarme en una mesa y estar con mi familia, ¿no? El poder, yo siempre digo, todos los pacientes me dejan enseñanzas, todos, no hay uno que no, pero obviamente siempre hay uno que uno hace como esos vínculos más especiales, y a mí siempre, André lo pudo haber escuchado, no hay una clase que dé a los alumnos o una charla que no nombre a mi primer paciente, que fue el que me enseñó realmente cuál era mi posicionamiento de desaprender todo lo que yo traía de la universidad para aprender junto con él el caminar que él deseaba. Porque en los paliativos, eso es lo que quería decir, que en los cuidados paliativos es sumar saberes, pero realmente el saber único, el experto único de cómo guiar ese tratamiento es el paciente. Nosotros vieron que está esa frase, los paliativistas somos expertos en la ciencia o en el cuidado, pero es el paciente experto en su propia vida. Entonces tenemos que juntar esas especialidades para poder guiar ese camino. Y a mí los pacientes, eso creo que fue el hilo conductor, mis pacientes me enseñan a hacer cada día la terapeuta ocupacional que me gustaría tener si yo estaría frente en esa situación, ¿no? Mirar al paciente con los ojos que me gustaría que me vieran o tener los oídos que me gustaría que me escucharan, esas cosas. Sí. Qué lindo todo eso que has dicho. Sabes que me quedaba, André, con esa imagen con la que arrancaste la pregunta del desafío, ¿no? De visibilizar, culturizar esto de los cuidados paliativos. Y luego se me quedó resonando la palabra visibilizar con esto que mencionaste hace un ratito de vivimos nuestro día a día y no nos damos cuenta del valor que tienen esas cosas que podemos hacer porque tenemos la salud, porque estamos íntegros, porque tenemos las capacidades, y cómo eso se modifica tanto en una persona que empieza a perder su salud, que empieza a comprometerse su salud. Entonces, obviamente me venía a la mente también un término de coaching, ¿no? Que es la transparencia, cómo esa transparencia se rompe, pero eso no nos damos cuenta en el día a día. No. Y entonces, bueno, lo veía tan claro en tu explicación, ¿no? Que le llega a uno con esa claridad y lo imaginaba todo como un árbol grande, con ese trabajo en equipo en las raíces, con tantas personas participando y obviamente en función de la raíz principal que ese paciente, como tú dices, que nos enseña, nos transmite y nos ayuda a aprender cada día, a transformarlo, porque es el eje, digamos, de todo esto. Así que nos encanta a todos nosotros estar aquí regando ese arbolito de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Y eso es lo que va construyendo también. La cultura va cambiando,
Entonces yo tengo esa fe de que si nosotros trabajamos, o sea, aprendemos a trabajar en equipo, mostramos los beneficios de trabajar en equipo, empezamos a tener esas derivaciones tempranas, los cuidados paliativos, esa cultura, eso es lo que hacía referencia. Mi mamá con las pobres herramientas que ella ha tenido, porque no sabe procesar en el día de hoy las muertes de las personas, a mí me enseñó el significado de la muerte, de una muerte que no me causa dolor. Eso es cómo enseñamos y transmitimos al otro. Si a nosotros nos llega una familia, porque eso también nosotros vemos que decimos, ¿no? Que un paciente cuando enferma también lo hace su familia, y por eso decimos en cuidados paliativos unidad de asistencia, porque los paliativos no es solamente acompañar en el proceso de enfermar, sino que una vez que el paciente fallece, hacemos un continuum también a la familia posterior, ¿sí? Para poder prevenir esos duelos patológicos, acompañar en ese duelo para que pueda ser transitado de una manera diferente. Y ahí está la importancia de la culturización, ¿no? En el sentido de que si yo muestro otra forma de morir, no diferente, porque la muerte es la muerte, pero si yo muestro o enseño otro desenlace que no sea tan no sé si es la palabra, tan dolorosa, va a haber otro significado en el día de mañana para nuestros hijos o nuestros nietos, y quizás sea visto desde otra forma, ¿no? Como ese proceso natural que es la muerte. Entonces quizás después podamos acompañar, no sé, o sea, quizás sea mi sueño, de la misma manera aquel que se va que aquel que llega. Culturizar, visibilizar, acompañar de la misma manera a aquel que se va como a aquel que llega, porque es la vida, ¿no? Ese continuo, como tú decías hace un rato. Y bueno, somos FDHS, ¿qué quieres que te diga? Así que vamos a hablar de habilidades sociales, porque nosotros creemos que en todo esto que estamos conversando, las habilidades sociales juegan un papel, pero fundamental, ¿no? André, si vos pudieras describirte en una habilidad social, ¿cuál sería? Mira, bueno, a mí son muchas, ¿no? Pero si las empiezo a sumar, o sea, no es que yo diga, ay, qué grandiosa que soy, tengo todas esas habilidades, por Dios, no tengo que seguir aprendiendo. No, es que yo me di siempre la idea, es fácil que a un médico lo escuchen, ¿no, Roberto? Es fácil que alguien que tenga un poco más de poder pueda ser más escuchado. Entonces yo siempre me veía con la intención de desarrollar esas habilidades para que una terapista ocupacional pueda ser escuchada por un médico. O sea, más de que esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué hace un kinesiólogo? Todos lo saben. ¿Qué hace un psicólogo? Todos lo saben. Pero, ¿qué hace el terapista ocupacional? Entonces yo creo que si tendría que decir, yo creo que sería la inteligencia intrapersonal. No sé si, creo que sumaría todo, ¿no? Es esa habilidad que tengo de autointrospección. Esto me gusta mucho, indagarme, pensarme, sentirme, ¿no? Y cómo puedo actuar en consecuencia. No solo con mis colegas, sino con la familia, y más precisamente con el paciente. Entonces es esta, la habilidad introspectiva, en donde pueda sumar la asertividad, la empatía, la comunicación, pero más que nada también conmigo misma. Porque creo que ese es el secreto que tenemos que tener los profesionales que trabajamos en cuidados paliativos, y siempre lo digo, tenemos que trabajar primero en nosotros mismos para poder trabajar en otro, y tenemos que tener trabajado mucho nuestro proceso de muerte
para poder trabajar la muerte y acompañar la muerte de un otro. Porque decimos, hay que ser empáticos, hay que saber ponernos en el lugar del otro. Ese es el cliché de la alfombra roja y cómo entramos en Hollywood, ¿no? Pero ¿realmente podemos ponernos en los zapatos de un otro? Si no tenemos trabajado, o tener un lugar de que decir, bueno, ocupo ese lugar cuando no lo tengo trabajado. No, para mí es imposible. Capaz que hayan profesionales que lo puedan hacer. Yo creo que no. Y de aún así, sabés que en paliativos a mí la palabra empatía tanto no me gusta más la palabra compasión. Porque la empatía, esto de ponerte en el lugar del otro, yo lo veo también medio imposible, en el hecho de que, ¿cómo me pongo en las suelas de un otro cuando todos caminamos con distintos zapatos? ¿No? Y si yo me pongo un zapato de otro, quizás me haga doler, me saque un callito. Entonces, la compasión yo creo que es algo que nace con uno, y la empatía la podemos ir desarrollando, la podemos ir aprendiendo. Pero para dedicarte a algo con vocación, creo que uno tiene que nacer con esa pasión, ¿no? Y después, obviamente, desarrollarla, cultivarla, fomentarla, estimularla, todo eso. ¿Y cuáles son las habilidades sociales que más te costaron llevar adelante dentro de cuidados paliativos? La comunicación, André. Porque, viste esto como dice Lacan, usted sabe lo que dijo, pero no lo que el otro entendió. Precisamente eso, porque yo a veces hablaba y veía que mis colegas, porque eran médicos, lo digo médicos porque quizás es con el grupo que más me costó o me cuesta llegar, ¿no? Entonces es la comunicación, cómo puedo llegar con ellos, y esto es un entrenar continuo. Yo, por ejemplo, de terapia ocupacional, a veces tengo diferencias con algunas compañeras porque me dicen, André, pero vos tenés que hacer más cursos para terapia ocupacional que para equipos interdisciplinarios. Les digo, no, el error está en que nos cerremos nosotras solas y aprendamos todo. A ver, ¿qué hace el terapista ocupacional acá? Nosotros tenemos que hacer visibilizar nuestro arte, lo que es la terapia ocupacional. Y si yo no se lo digo al médico, si no se lo digo al enfermero, si no se lo digo a un coaching, si no se lo digo, no nos van a conocer. Entonces es esto, la comunicación, André. Yo la focalizaría ahí. Lo que más me costó es eso, porque yo sentía, digo, pero si yo me escucho, yo entiendo lo que estoy diciendo, más clara no puedo ser. Entonces, como terapista ocupacional hacía cartelitos, en las charlas ponía así, ¿no? Como acompañando a la palabrita algún mensaje subliminal, o sea, siempre buscando alguna estrategia como para llegar. Porque nosotros somos seres, bueno, biológicos, psicológicos, comunicacionales, emocionales, espirituales, pero a veces no lo sabemos demostrar, no nos damos a conocer, ¿no? No nos desnudamos a un otro, pero quizás porque a veces están esas barreras o quizás esas experiencias personales que nos hacen cuidarnos como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces la comunicación yo creo que es fundamental, en todo, en nuestra pareja, en nuestra familia, pero ante todo conmigo mismo. Y se construye a diario, ¿no? Es esto de que hay que seguir alimentándola en el día a día y generando Sí. lazos, ¿no? Comunicativos. Sí, yo por ejemplo, André, yo soy una mosca. O sea, sale un curso de algo de medicina, yo trato de ir, pero no para yo ser, porque no, sino para aprender a ver cómo se comunican ellos. Entonces, voy y cosa de que cuando yo esté frente a un profesional, tenga quizás no el mismo saber, porque eso jamás, porque no soy médica, pero sí hablar con un mismo dialecto, porque ellos
soy muy tecnicista, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a hacer algún cursito que me relacione no de medicina, pero que me voy. Vamos a hacer algún curso de medicina para yo también conocer cómo ellos se manejan, cuál es el miramiento que tiene el enfermero. Vamos. Entonces es eso, es empaparme no solo desde lo que es terapia ocupacional, sino empaparme de las otras áreas. Me encanta saber, pero no porque vaya a ser todas esas ramas, no, sino porque me gusta respetar al saber de mi colega, de mi compañero, y cuando él me habla, saber de dónde me habla. Creo que ese es el respeto hacia él, ¿no? Merecido respeto. Lo cual ayuda a construir un poco también ese famoso concepto de la empatía, porque si no conoces un poco de cómo es el lenguaje del otro, desde dónde se posiciona, entonces como se hace más difícil todavía. Nosotros en FDHS tenemos como una mirada más abierta, más integral de esto de la empatía, entendiendo que pasa por muchos elementos. Primero, el poder compartir, tener la capacidad de compartir emociones de un lado y del otro. Luego, tomar conciencia de sí mismo, que es lo que tú mencionabas ante esta cuestión de la habilidad de primero trabajar con uno mismo, que yo lo pensaba como en forma de pregunta, ¿cómo sobrevive el paliativista a todos estos procesos si no es trabajando primero consigo mismo para poder después brindar un mejor servicio y continuar en el ruedo? Porque ¿cómo lo haces si no es desde ese lugar, desde esa parte tan importante de la inteligencia emocional que es el trabajo con uno mismo, ¿no? La parte intrapersonal? Y luego la apertura esta que te comentaba de la empatía un poco más integral, ¿no? Teniendo en cuenta justamente la autoconciencia, pero también la conciencia del otro, para luego finalmente poder adquirir esa famosa flexibilidad cognitiva que me permite no ponerme en el zapato del otro, porque ahí estoy de acuerdo con vos con lo que dijiste, pero sí poder comprender un poco más con la mente y con el corazón esa perspectiva que tiene el otro de la vida y de lo que le sucede y de cómo lo vive. Justamente. Roberto, ¿ves eso de que dijiste, eso de ponerme en el zapato? Yo siempre digo, no ponerme en el zapato del otro, sino acompañar el paso del otro, ponerme a su lado, ponerme delante, porque a veces tengo que sostener a los pacientes para alzarlos adelante de él, o atrás de él si lo tengo que ayudar a que empiece otra vez a hacer el camino. No importa en dónde me ponga, hacia adelante, al costado o atrás, pero acompañarlo en ese camino. Para mí esa es la empatía, el poder ir paso a paso con el paciente, no ponerme en sus zapatos. Tal cual. Bueno, tú decías la inteligencia intrapersonal, hablabas un poco de esto, y luego de la dificultad en la comunicación, ¿no? Lo difícil y lo complejo que se hace esto. Y si lo tiramos para el otro lado, en el hacia afuera, en esas habilidades sociales, en la relación con los otros, ¿qué es lo que más te ayudó hasta ahora para lograr eso que has logrado y trabajar de esa manera? Yo creo que también esto que decíamos recién, la empatía, el de poder adaptar mi paso al otro, el poder mirar, pero mirar entreviendo, observar, entreescuchar, a partir de lo que siempre les digo, hay que saber entreescuchar y entrever, porque debajo de esas palabras hay otros significados también, y detrás de lo que uno puede ver también hay otras cosas que uno no tiene que dejar de ver. Entonces, yo creo que en ese acompañar, en ese entrever, en ese entreescuchar, eso es lo que más me ayuda y me ha ayudado. Respetar los tiempos, ¿sí? Porque a veces el que esté en silencio no significa que no se quiera sentir acompañado, todo lo contrario. El silencio a veces nos comunica más de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a llenar los espacios, a llenar con palabras, ¿no? Y eso también es un aprendizaje, a que tenemos que saber acompañar en ese silencio, al saber cuándo hablar, al cuándo no, cuándo acariciar un cuerpo, cuándo no, ¿sí? Porque a veces el paciente te puede decir, con que solamente te vea, era lo que les decía antes, Roberto y Andrés,
yo veía la cara de mi abuelo cuando veía que esa señora vestida de blanco venía, ¿no? Y yo era chiquita, tenía 6 años, pero veía en la expresión de mi abuelo esto de la dignidad que no debemos dejar de perder en ese paciente. Es un derecho y lo tenemos que hacer respetar, ¿no? Entonces yo percibo los cuidados paliativos con los 5 sentidos, Roberto. Me gusta percibir, me gusta abrirme, ¿no? A veces hay cosas que te digo por los 5 sentidos. Últimamente capaz que tenía mucho problema en Argentina, en Mar del Plata, en encontrar alquiler de tubo de oxígenos, ¿no? Y eso me amargaba tanto que hasta sentía que mi saliva tenía otro tipo de sabor. Y hasta a veces tenía hasta la boca seca, ¿no? Porque eso me hacía faltar el aire y me daba cuenta de que yo misma respiraba por la boca. O sea, ese es el grado de autopercepción que tengo. Me gusta percibirme en una situación, pero porque creo de que no tenemos que evadir nuestras emociones. Tenemos que afrontarlas. Y si tengo que llorar con un paciente, no me va a hacer menos profesional. A veces te hace más cercano. Y eso es lo que es la medicina más humanista. Yo puedo ser terapista ocupacional, pero antes soy Andrea. Pero antes de Andrea soy humana. Y Andrea se emociona, Andrea llora, Andrea se encariña, Andrea, ¿no? Entonces esa persona no la puedo dejar de lado. Vieron que en la facultad a veces nos enseñan, dicen, hay que tener un distanciamiento para ser objetivo. Para un cuidado paliativo yo creo que los pacientes o la familia no necesita ese distanciamiento. Nosotros tenemos que estar reentrenados y capacitados para tener asumido ese distanciamiento objetivo, entre comillas, pero que seamos cercanos desde lo humano. ¿No? Pues si no estamos hablando de una medicina que vos vas y la vamos viendo, te están diciendo todo el tiempo, y estamos con una medicina más humanizada. Pero estamos haciendo cursos en donde nos enseñan que primero tenemos que llamar al paciente por su nombre. Segundo, le tenemos que mirar mientras nos habla. Y decís, ¿y dónde quedó? ¿Dónde quedó todo el...? ¿Cómo eso me lo tiene que estar enseñando, no? O sea, lo veo tan ridículo de tener que pagar para que me enseñen que tengo que mirar a un paciente, que lo tengo que llamar por su nombre, que me tengo que tratar de no poner obstáculos entre él y yo. Entonces esas cosas son las que a veces me digo, bueno, o yo estoy mal, o hay que reformular todo, ¿no? André, y sabemos que una de tus grandes motivaciones, y doy fe de eso, es ser red, formar redes. ¿Y qué es para vos eso? ¿Qué importancia le das? Mira, André, ayer, vos sabés de que ayer pude darle más ese cierre a esa pregunta, por decirlo de una forma. Ayer estaba tomando examen y una de las alumnas preparó el tema de examen de resiliencia, ¿no? Entonces a mí me encantan cuando vienen con temas así que decís, sale de lo natural, porque a veces siempre te ponen un caso clínico, ¿no? Resiliencia, cuando digo así ya me estaba toda... Y vos sabés de que soy mucho yo de ir al origen epistemológico de las palabras, me gusta hilar, ¿no? Entonces ella hizo el mismo recorrido con la palabra resiliencia. Y entonces decía que derivaba, por ejemplo, del verbo resilio, que significaba saltar hacia atrás y rebotar. Eso es la resiliencia, los orígenes de la resiliencia. Y ese es el origen que yo quizás le doy a esa red, en donde yo, como todo paliativista, estamos continuamente saltando hacia atrás, porque no nos enseñan a nosotros pensar a la muerte como algo natural y ir adelante, ¿no? Vos decís, la enfermedad es ir para atrás, la muerte es para atrás. Entonces, ¿cómo nos hacemos resilientes a partir de eso y cómo vamos construyendo esa red? Entonces yo dije, cuando voy hacia atrás, que nos pasa muy a menudo, me gustaría conseguir
esa red de sostén que me impulse a salir adelante, ¿no? Y creo de que se pueden construir miles de redes. A mí me gustan las redes flexibles, me gustan como esas redes de tela de araña que vos las ves tan frágiles, pero que son fuertes, que son ese tipo de raíz, o bueno, sí, mi acto fallido, de raíz o red me imagino, en donde todos somos esenciales, en donde podemos construir desde, no sé, desde una vueltita o un nudito, no importa, pero sostener esa caída y ayudar al otro a rebotar y salir adelante. Eso es lo que yo considero con red, y en donde todos somos parte. Y si quisieras transmitirle a Andrea un mensaje al personal de salud y a la población en general, ¿qué te gustaría decirles? Ay, al personal de salud, mira, se me hizo un nudo en la garganta. Al personal de salud darle gracias. Me emocioné. Darle gracias precisamente porque son ellos los que están impulsándonos, ¿no? Estamos, Roberto, de verdad a veces muy cansados. Porque, perdón por esto, ¿no? Porque, como te digo yo, es fácil hablar de trabajo en equipo, de acompañar en la muerte, pero a veces los paliativistas estamos acostumbrados a acompañar quizás a una persona, 2 personas en la muerte diaria, o que uno lo va manejando quizás un fallecimiento por mes, entonces a vos te va dando como ese respiro. Pero últimamente estamos teniendo muchas pérdidas diarias. A veces el tener que dar una mala noticia, qué sé yo, quizás tenía un compañero que me decía, Andrés, ya no doy más, hoy tuve que llamar a 20 familias para decirle que había fallecido su familiar. Entonces es como que te posiciona, sí, es verdad, la muerte es el pan de cada día, es todo eso, pero nosotros tenemos que estar, cómo contenemos a esa familia, cómo, para colmo es una situación que nos conmueve a todo el mundo, ¿no? Esta pandemia vino a movilizarnos y a traernos más incertidumbre y más pérdida que la pérdida de la misma muerte, porque no nos podemos despedir de ese ser amado, porque no podemos cumplir con esos objetivos quizás de ese acompañamiento tan importante, ¿no? Para hacer el cierre o el ciclo. Entonces a mis compañeros y colegas les digo gracias. Les digo esto, de que tienen que seguir haciendo red para no caer, y que ojalá que todos los que estemos abajo haciendo esa red podamos ser este sostén para impulsarlos. Eso le digo. Y a la gente que se abra, que primero investigue, que no se quede con que son los paliativos o... No, los paliativos es este acompañamiento en esas necesidades que son básicas para ese paciente y esa familia, y que profesionales de distintas disciplinas van a estar ahí para ayudarlo y acompañarlo. Que no, hasta el último respiro, hasta el último suspiro, se puede hacer cosas, ¿sí? Y que es eso, de que estamos ahí y que hay profesionales que se preparan para estar en ese momento. Así que eso, y a mis colegas, bueno, todos, aquí estoy si me necesitan, haciendo red. Gracias por esos mensajes tan lindos, Andrea. Muchas gracias a mis compañeras Andrea Fedulo, Andrea Winkler, por acompañarnos a estar haciendo equipo acá hoy con vos para esta entrevista que nos ha dejado totalmente satisfechos, emocionados también, y con más ganas todavía de seguir con nuestro proyecto, ¿no? Quiero también agradecer a todo nuestro equipo de la Fundación, a nuestro presidente Diego Adona, a nuestra compañera Eugenia Iriarte también, que está a cargo de la dirección académica,
y a nuestro compañero Roberto Belli de marketing. Es decir, a todo el equipo, porque todos, como se ha conversado y acá también, hacemos posible que pasen estas cosas y que sigamos avanzando, ¿no? Y a ti en particular, Andrea Pop, humana primero, como dijiste, terapista ocupacional, paliativista y bueno, todas esas cosas maravillosas que haces. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, por tu humildad, por tu profesionalismo, por compartirnos ese pedacito de tu vida y de tu trabajo tan maravilloso que haces en cuidados paliativos por los que sufren y por todas aquellas personas que necesitan que sean vistos de otra manera. Y esto seguramente nos ayuda a nosotros y va a ayudar a todos los que vean esta entrevista a futuro con esta cuestión, ¿no? Gracias por acompañarnos a tender este puente, tejedora de redes, para que se pueda transformar la vida del paciente, de sus familiares, de los cuidadores también, ¿no? que trabajan ahí día a día con los pacientes. Y como fundación nosotros lo valoramos infinitamente, la verdad, entendiendo desde nuestra mirada que estos procesos de atención se verían altamente beneficiados justamente por el desarrollo de las habilidades sociales, de las herramientas del coaching ontológico, del enfoque del coaching en salud y de la inteligencia emocional en general, ¿no? Gracias, Andrea, por ayudarnos a conectar, potenciar y hacer para poder fluir desde otro lugar como seres humanos y como sociedad. No, gracias Roberto, gracias Andrés. Excelente fluir. Creo de que eso dice todo. Así que muchas gracias por invitarme, muchas gracias por mostrarle algo de mi trabajo diario, gracias por sumar el conocerlo, ¿no? Y el poder seguir compartiendo y de verdad gracias, gracias, gracias y que este proyecto que tanto siguen y con tanta seriedad están mostrando y tanta importancia tiene, logre todos los objetivos que se plantean y que realmente llegue a todas las personas que más puedan, porque de verdad es lo que se necesita. Así que muchas gracias, bendiciones para los tres y para todo el equipo que has nombrado, Roberto, que yo no me acuerdo los nombres, pero les doy también las gracias. Y bueno, de verdad, bendecido día, jornada, cuídense mucho y bueno, a seguir haciendo red. André, si me permitís, yo me quisiera quedar con unas palabras que estuve anotando a lo largo de la entrevista y se las quiero compartir. Me quedo principalmente con la frase que dijiste, despedir como recibimos. Eso me queda acá. ¿Qué es despedir como recibimos? Es vida, es integridad, es necesidad, es cultura, es visibilidad, es trabajo en equipo. Sí. ¿Y dónde entra el desarrollo de habilidades sociales en esto? En la inteligencia intra e interpersonal, en la escucha, en la comunicación y en la empatía. Es realmente un honor haberte entrevistado y te lo agradezco profundamente, desde el espacio de la fundación y desde la experiencia personal. Gracias, André, me encantó ese resumen que hizo de palabras. Bueno, lo voy a usar de estrategia también, pero me encantó. No, profundamente agradecida, en serio. Gracias por todo. Gracias, André, por también, ¿no? Invitarme. Y es un placer, de verdad, compartir un espacio de que podamos enriquecernos todos. Me encanta, me encanta. Y desde mi lado yo siempre les digo, ¿no? Me encanta unir gente, yo amo unir gente, unir seres y poderte traer a este espacio para mí me llena el alma. Sabes lo que te quiero, lo que te admiro y lo que ha sido como bisagra para mí en mi camino profesional. Así que bueno, feliz de haberte traído a nuestro espacio de la Fundación. Gracias, André. Me voy a seguir emocionando. Gracias, de verdad. Gracias de verdad por este momento. Realmente es como una caricia al alma, que eso también a veces es lindo decirlo y es lindo sentirlo.
Gracias por esos piropos y de verdad me encanta, André, que me hayas invitado. Para mí también fue un placer conocerte y conocer todo tu trabajo y todo este recorrido que estás haciendo. Así que felicitaciones para todo ese equipo, felicitaciones, André, todo lo mejor, de verdad. Y aunque haya momentos difíciles, sean esa red, conténganse, trabajen en equipo, sigan construyendo, sigan sumando. Y de verdad, todos los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés.